Muy bien, y vamos a hablar justamente sobre la consulta popular. Aquí en Visionarias, en Vis a Vis con Yanely Nostroza, hemos hecho un abierto espacio a pues distintos activistas a favor y en contra de la consulta popular del Yasuní y también del Chocó Andino. Le doy la bienvenida esta mañana a Elena Hualinga. Ella es una indígena quichua Sarayaku. Elena, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Janet, y muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Agradezco por este espacio para poder conversar porque nosotros estamos a favor del 100 en el Yasuní como jóvenes amazónicos. ¿Y cuáles son esas razones pues, básicas, Elena, para poder empezar a conversar? Sí, bueno, nosotros somos jóvenes indígenas de la Amazonía que conocemos las realidades y hemos visto que durante los 50 años de explotación petrolera ni el país ni las regiones amazónicas han avanzado. En la Amazonía no hay una verdadera inversión en educación, en salud. Aún el país sufre con, digamos, altos niveles de desempleo, ahorita con olas de violencia en todo el país. Entonces, realmente el petróleo no ha solucionado los problemas reales que Ecuador tiene, no ha sido una solución, más bien nos ha dejado en una situación de vulnerabilidad, de contaminación, en donde las regiones amazónicas, además de la pobreza económica que ya existe, también hay una pobreza, digamos, en la salud, justamente por los daños y la contaminación que nos ha traído la extracción petrolera. Y nosotros sabemos y pensamos que el valor realmente en el Yasuní Té está por sobre la tierra, no en el subsuelo. Elena, si bien usted dice algo sobre lo que es irrefutable, y es que principalmente la Amazonía ecuatoriana vive esta contradicción, que es la que produce la mayor riqueza que tiene el país, en este caso hablando del petróleo, pero también es la región más pobre del país. Decía yo el otro día, y decía alguien también aquí en mi programa, que es impresionante cómo se ha logrado pues eh, construir y atravesar todo el país, desde la selva amazónica hasta la costa ecuatoriana, un oleoducto, y no hayan sido capaces de construir tuberías que lleven agua potable, que es por donde arranca la lucha contra la pobreza, el dotar de servicios básicos a la población. Pero por otro lado, también quienes están en contra de esta consulta popular, pues puntualizan que si bien el petróleo o quienes han manejado el petróleo no lo han hecho del todo bien, otra sería nuestra realidad si no habríamos extraído el petróleo. Es decir, en resumen, la educación mala o buena que tenemos, la salud mala o buena que tenemos, las carreteras malas o buenas que tenemos, el desarrollo malo o bueno que tenemos se lo debemos al petróleo. Si no tendríamos petróleo estaríamos peor que ahora. ¿Qué piensa usted? Yo creo que en esta consulta popular es importante que nos enfoquemos en el bloque Yasuní Té. La consulta popular se trata de un bloque petrolero de tantos que existen y dentro del Parque Nacional Yasuní existen 8 otros bloques y alrededor existen 13 otros bloques que no están incluidos en esta consulta popular. El Yasuní Té representa menos de 0,5 por ciento del presupuesto general del Estado. No estamos hablando de toda la producción petrolera. Y es una producción con altos muy costos, con una infraestructura muy costosa para extraer ese petróleo que realmente no es rentable para el Ecuador y que a la final que resulta en una mala inversión para el Ecuador. Y también vemos una grave declinación en la producción y en la extracción del petróleo en el Yasuní Té. Entonces, en el caso particular del Yasuní Té, no hay razones para seguir explotándolo. Ahora, sí es verdad que el petróleo ha sido un ingreso importante para el país durante estos 50 años de explotación petrolera, pero nos ha creado una dependencia muy fuerte que nos va a perjudicar en el futuro. Si nosotros como ecuatorianos, como país, no empezamos un proceso de transición a otro tipo de economía, nosotros vamos a estar en graves problemas en un par de años, porque el petróleo tiene una fecha de caducidad y ese día ya se nos está acercando y lo vemos en los números de Petroecuador cuando nos presentan exactamente cuántos barriles se están produciendo por día. Tenemos una declinación bien grande en pozos como el Yasuní Té. Entonces, Ecuador hoy en día tiene esta oportunidad que incluso se considera una oportunidad histórica porque nunca se ha dado un
consulta de este tipo en el mundo y que nos puede posicionar en el mundo como un país que realmente apuesta, que realmente está comprometido con la conservación, que realmente está comprometido con la Amazonía. Eso como país nos posiciona de una manera muy, muy distinta si es que gana esta consulta, en donde nosotros como ecuatorianos podemos ser un punto atractivo para inversión verde, en todos los miles y millones que se mueven en el mundo climático, en el mundo ambiental. No nos olvidemos que digamos, la conservación y la restauración de la naturaleza hoy en día tiene un valor. Entonces, Ecuador puede posicionarse incluso como un país más atractivo que Costa Rica, que otros países que ya tienen economías basadas digamos, una economía más sostenible que el Ecuador. Ahora, Nina, yo le tengo un cuestionamiento. Se lo he hecho a los directivos indígenas en muchas ocasiones y ahora se lo hago a usted. ¿Sí? Ya no estamos hablando de los indígenas de los años 80, de los años 70, ¿sí? O de los 90 ni siquiera, ¿sí? En donde teníamos realmente comunidades indígenas pues que vivían sumidos en la ignorancia, lo digo con todo respeto, refiriéndome a la falta de conocimiento, de educación, de integración a la sociedad ecuatoriana. Pero hoy tenemos una dirigencia indígena educada, han logrado ingresar a la universidad bajo su propio esfuerzo, pero lo han hecho, han tenido el poder en sus manos. Han sido prefectos, han sido alcaldes, han sido concejales, han sido asambleístas, han sido embajadores, han sido subsecretarios, ministros, es decir, han tenido el poder en sus manos. No es la realidad de los indígenas de los años 80, ni es la realidad de los indígenas que se muestran en las publicidades o en este tipo de campañas. ¿Por qué no veo a Elena, a Nina o a las hermanas Hualinga reclamando a la dirigencia indígena por qué no han luchado por sus pueblos el momento en que han tenido poder? Usted fíjese que dice, no se ha logrado cambiar la realidad. Es decir, no hemos pensado en un nuevo modelo de desarrollo económico, no hemos pensado en alternativas para los indígenas para que tengan oportunidades como la que usted tiene, por ejemplo. Usted y sus hermanos viven fuera del país, manejan 5 idiomas. Ustedes han probado de lo que el mundo desarrollado le puede ofrecer a todos los ecuatorianos. Si es que tuviéramos un plan, el plan tenía que ir de la mano de esos dirigentes indígenas que ya no son los mismos de antes. Sin embargo, Nina, oiga, suben al poder y se contaminan exactamente de lo mismo de cualquier otro líder político, de corrupción, de vagonería, de dejadez, de desinterés, se comprometen con el líder político, etcétera, etcétera, y se olvidan del pueblo ecuatoriano. Poder han tenido. ¿Qué piensa usted? Yo creo que se equivoca cuando dice que los líderes en los 80 eran desinformados o no eran educados. Yo creo que el movimiento indígena en los 80 es uno de los, y de los 90 especialmente, es uno de los más fuertes que nos ha traído las protecciones a nuestros territorios, que reclaman los derechos de los pueblos indígenas en todo el país, cuando los pueblos indígenas ni siquiera tenían derechos en ese tiempo. Entonces creo que es una equivocación muy grave. Y sí, estoy de acuerdo en que sí han habido personas indígenas que han estado en poder, pero obviamente, como dice usted mismo, quien sea puede caer en estas trampas, sea una persona indígena o no indígena. Eso no marca la diferencia. Igual creo que no es que, digamos, no, en este país no hemos tenido un gobierno indígena, no es algo normal que tengamos, digamos, personas indígenas liderando ni prefecturas ni alcaldías. Sí han habido un par, pero no creo que puede cambiar la realidad de toda una región. Eso se va mucho más allá y en eso sí está responsable más el Estado central. Claro que han habido progresos en temas, pero no significativas para nosotros. Y nosotros, claro, dentro del movimiento indígena siempre hay diferencias y siempre hay cuestionamientos internos que quizás no siempre salen a la luz, pero que son importantes y especialmente nosotros como jóvenes, nosotros tenemos el rol justamente de cuestionar dentro de nuestras propias organizaciones, pero también hacia afuera, y lo hacemos, porque eso es nuestra responsabilidad como jóvenes. Pero en esta consulta popular nosotros hemos tomado una postura porque nosotros conocemos las realidades de los pueblos indígenas. Nosotros hemos crecido en ese contexto, hemos visto
visto cómo se ha tratado a los pueblos indígenas en la Amazonía, en la sierra, en este país, y por eso sabemos que esta consulta popular es importante para nosotros, pero no solamente para nosotros. Esta consulta popular es importante para todo el país. Esto se trata del futuro del país. Yo crecí en Ecuador, yo crecí en mi pueblo, crecí en Sarayaku. Yo cuando era niña ni siquiera podía hablar el español porque yo hablaba quichua, que es mi idioma materno, y yo conozco cuál es esa realidad para niñas que viven en la Amazonía, y en donde sí, de hecho, yo pienso que ha habido una, digamos, no creo que es falta de integración, más bien creo que ha habido una discriminación sistemática hacia los pueblos indígenas, especialmente en temas de educación, en donde los pueblos indígenas tienen menos presupuesto, por ejemplo, en temas de educación, etcétera. Pero en esta consulta popular tenemos la oportunidad de asegurarnos de que estos pueblos y nuestros pueblos tengan un ambiente sano, que tengamos un futuro en donde no se nos dañe nuestro ambiente, en donde tengamos acceso a un ambiente que nos garantiza la salud que todos merecemos. Yo tengo familia dentro del Parque Nacional Yasuní, que cuando hay derrames petroleros me mandan fotos de abuelas, de niños que están llenas de llagas, de mujeres. En la provincia de Sucumbíos, según datos de la UDAP, 72 de cada 100 mujeres tienen cáncer. Los más afectados en la Amazonía son niños y mujeres. No podemos seguir permitiendo eso, y especialmente cuando los ingresos económicos que genera el Yasuní TT ni siquiera son los tan significativos como presenta Petroecuador, porque sí, las cifras de Petroecuador han sido muy cuestionadas por expertos económicos, e incluso se han acusado de ser falsas porque ellos presentan otras cifras ante la Corte Constitucional en el 2018. Entonces, esto realmente es una oportunidad para Ecuador en donde nosotros podemos posicionarnos como un país que realmente está comprometido con la conservación, y que eso nos puede generar muchos beneficios. Sí, estaba solamente recordando, y Nina, esto es para la reflexión, ¿sí? Para su reflexión, ya que usted tiene un liderazgo y una voz tan fuerte. ¿Sí? Pero hay un organismo, y estoy segura que usted lo conoce, que se llama la Secretaría Técnica de la Amazonía. Y yo le hablo de aquí a futuro. Yo no sé qué decisión se tome. Usted justamente está expresando cuáles son sus puntos de vista y pues la necesidad de dejar ese petróleo bajo tierra. Eso está clara su posición en ese sentido. Pero yo le pongo y le llamo a la reflexión. Fíjese que hay la Secretaría Técnica de la Amazonía que maneja, me puedo equivocar en la cifra, puede ser mayor, más un promedio de 80 millones de dólares cada año para desarrollar proyectos en la Amazonía, que no rinde cuentas. Pues le voy a dejar así, no sé qué hacen, no rinde cuentas. Y hay líderes indígenas, y a diferencia de lo que usted dice, porque creo que en cambio ahí pues no tiene usted el dato exacto, la Amazonía está gobernada por indígenas, no hay ni colonos, ni gente de las ciudades, o como les quieran llamar, que dirigen la Amazonía. Ahí tenemos indígenas de distintas nacionalidades que dirigen la Amazonía. Sin embargo, se suben al poder y se acomodan, Elena. Esa es la realidad. Ahí hay mucho que reclamar. Y ahí hay esa Secretaría Técnica que déjeme decirle que yo he averiguado, y ahí para tomar esos recursos, para invertirlos en los indígenas de la Amazonía, hay que presentar proyectos. Esos proyectos es más fácil irse a la luna y regresar que cumplir con los requisitos para presentar esos proyectos. Entonces, ahí hay mucho trabajo, porque ahí hay dinero, ahí hay el dinero que la Amazonía reclama, ¿sí? Y no estoy invitándola a que cambie su posición, está muy clara, pero yo sí digo de aquí a futuro, se tienen que hacer las cosas distintas, y a los primeros que tienen que regresar a ver es a los dirigentes indígenas que no están respondiendo a sus pueblos como lo deben hacer, porque facilito se unen a los temas de corrupción, a los temas de dejadez, a los temas de compromisos políticos y deseos y anhelos de poder, y se olvidan del pueblo. Entonces, a eso me refería. Ellos no son los mismos indígenas de los años 80 que no tenían poder y no tenían acceso a la universidad. Ahora, por sus propios méritos, la mayoría accedieron a la universidad, son personas educadas a nivel superior y tienen mucha más conocimiento, y deberían tener mucha más conciencia de lo que es cambiar
el sistema económico ecuatoriano, porque es muy cómodo sentarse a decir háganlo ustedes. Y cuando yo háganlo ustedes me refiero a los gobiernos de turno. No lo van a hacer. Si esas ideas no nacen de personas como usted, ¿sí? Que tienen una voz tan fuerte, tan pesada, no va a suceder, Elena. Yo creo que la realidad es que en este país se ha normalizado que los pueblos indígenas vivan en el abandono del Estado. Y eso es grave, porque estamos negando los derechos humanos de toda una población en este país y lo hemos normalizado tanto que decimos que los que se tienen que encargar de los pueblos indígenas son los dirigentes indígenas. Claro que son nuestros representantes, claro que los tenemos que reclamar y lo hacemos, claro que lo hacemos. No hay ninguna duda de que dentro del movimiento indígena hay cuestionamientos, hay debates, hay argumentaciones, pero al mismo tiempo hay un total abandono del Estado que permite justamente que las empresas petroleras se encarguen de brindarle estos, digamos, supuestos servicios o beneficios a las comunidades, que son migajas, que a la final han creado estas realidades precarias en la Amazonía en relación a a las empresas petroleras. Y yo creo que sí hay una deuda gigante y gigante económicamente a la Amazonía, porque ahorita existen deudas millonarias a los gobiernos seccionales, incluso, que no les permite gobernar a las prefecturas, a los municipios en la Amazonía. Y eso no solamente es en la Amazonía, es en todo el país, pero obviamente por la ley amazónica las cifras son mayores en la Amazonía. Entonces eso tampoco podemos olvidar que sí existen deudas y no solamente la deuda ambiental por toda la destrucción que se ha dado, pero también la deuda económica que sí tiene cifras y son millonarias. Pero también hay una deuda social por todo el abandono que los pueblos indígenas han vivido durante estos años. Esto no lo decimos por resentidos, esto lo decimos porque es un derecho como ecuatorianos tener servicios que nos brinda el Estado. Y claro que nosotros como jóvenes indígenas que trabajamos en esto, nosotros día y día luchamos para que nuestros pueblos tengan esos servicios, sea que nosotros los podamos producir o sea el Estado que los reconozca. Pero ese es nuestro rol y Janet, estoy comprometida con esto y eso ha sido nuestro rol desde que somos niños. Esto ha sido nuestro rol desde que somos niños y toda la juventud amazónica con quienes yo trabajo, hace lo mismo para sus pueblos, para sus comunidades. Nuestras luchas sí se tratan de territorios, sí se tratan de derechos humanos, pero también se trata de asegurar que nuestros pueblos tengan vidas dignas. De eso se trata. Y nosotros luchamos por nuestros territorios justamente para que nuestros pueblos tengan vidas dignas, justamente por este abandono y Perfecto. estos años que hemos vivido en donde no hemos tenido acceso a eso y nosotros como jóvenes estamos muy comprometidos en hacer eso una realidad para nuestros pueblos. Me voy a quedar con ese mensaje. Gracias, Elena Gualinga, por estar esta mañana con nosotros. Elena es una activista indígena, quichua, sarayaku, que forma parte importante de la campaña a favor del Yasuní, es decir, a decirle que sí a dejar el petróleo bajo tierra. Gracias, Elena. Muchas gracias por esta conversación. Que tenga un excelente día. Gracias. A votar sí en esta consulta.